Dicen que la batería es el corazón oculto de toda moto. No se ve, no se escucha, pero sin ella, no hay vida. Y lo curioso es que la mayoría de los motociclistas la trata como si fuera una simple caja negra con dos cables encima. Pero lo que estás a punto de descubrir hoy puede literalmente cambiar la historia de tu moto y tu bolsillo. Porque lo que te voy a contar no lo vas a encontrar en ningún manual y muchos mecánicos preferirían que no lo sepas. No porque sea peligroso, sino porque si tú supieras cómo hacer que tu batería dure más de 15 años, ellos perderían mucho dinero en reemplazos innecesarios. Así que ponte cómodo, ajusta el volumen, porque esto no es un video cualquiera de cuidados básicos de la moto. Hoy te voy a revelar trucos reales, comprobados y técnicos que funcionan tanto si tienes una batería convencional, AGM o de gel. Pero antes de ir de lleno con el primer truco, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que tu moto arranca perfecto un día y al siguiente parece que el motor gira lento, como si tuviera sueño? Bueno, eso no es mala suerte. Es el primer síntoma de algo que casi nadie sabe interpretar. Truco número 1. El ciclo del sueño de la batería. Sí, aunque no lo creas, las baterías también duermen. Y no me refiero a que se apaguen, sino a que tienen un ciclo de reposo interno. Cada vez que apagas tu moto, los químicos dentro de la batería entran en un estado de equilibrio. Pero si tú la despiertas y la apagas muchas veces en lapsos cortos, interrumpes ese ciclo natural y eso acelera la sulfatación, que es el enemigo número 1 de la durabilidad. El secreto: no enciendas la moto solo para mantenerla viva si no vas a conducir. Ese es un mito común. Mucha gente la prende 5 minutos al día pensando que así evita que se descargue, pero eso es como despertarte cada media hora en la noche. Al final no descansas nada. Si tu moto va a estar parada más de una semana, lo mejor que puedes hacer es desconectar el terminal negativo o usar un mantenedor de carga inteligente que mantiene el flujo eléctrico estable sin sobrecargarla. Dato curioso: los mantenedores de carga modernos simulan las ondas de carga de un alternador, evitando que los cristales de sulfato se fijen en las placas. Eso significa que, con solo esa pequeña práctica, puedes alargar la vida de tu batería de 2 o 3 años a más de 10. Y sí, los mecánicos lo saben, pero no te lo dicen. Porque venderte una batería nueva cada 2 años deja más ganancia que enseñarte a cuidar la tuya. Truco número 2. El voltaje oculto. Aquí viene algo que parece obvio, pero no lo es. Una batería no se mide por lo que ves en el tablero, sino por lo que esconde cuando está en reposo. Muchos confían en el voltímetro digital que aparece al encender la moto y creen que si marca 12.4 volts está bien, pero eso solo te dice una parte de la historia. El voltaje real se mide sin carga, con la moto apagada, y después de dejarla reposar al menos 8 horas, ese valor debe ser entre 12.6 y 12.8 volts. Si está por debajo de 12.4, la batería ya perdió más del 50% de su carga útil. Si está debajo de 12, ya empezó a deteriorarse químicamente. Y aquí va el truco. Una batería parcialmente descargada envejece 3 veces más rápido que una batería cargada al 100%. Por eso, el mantenimiento eléctrico no es opcional, es vital. Muchos piensan que el problema está en el arranque, cuando en realidad está en el voltaje de reposo. Un mecánico honesto te diría: no esperes a que la moto falle para revisar la batería. Cuídala antes, y te olvidarás de los arranques fallidos por años. Truco número 3. La mente fría de la batería. Este te va a sorprender. Las baterías odian el calor. Literalmente, a más temperatura, más rápido mueren. Cada 10 grados Celsius adicionales por encima de los 25 grados Celsius duplican la velocidad de degradación del electrolito interno. En países tropicales, donde las motos están expuestas al sol directo, eso significa que una batería puede perder hasta el 30% de su capacidad en solo un año. Solución: nunca dejes tu moto estacionada bajo el sol por largos periodos. Si no hay sombra, cúbrela con una tela reflectante o una funda ventilada. Y algo que pocos saben: la posición del regulador de voltaje influye. Si está demasiado cerca del escape o de la culata, transmite calor hacia el cableado y hacia la batería. En motos pequeñas, esa diferencia puede ser de hasta 15 grados, suficiente para recortar la vida útil de tu batería a la mitad. Así que, antes de gastar en otra, revisa la ubicación del regulador y el flujo de aire.
Un pequeño cambio en la instalación puede ser el motivo por el cual tu batería dure 3 o 15 años. Truco número 4. El mito del agua destilada. Todos hemos escuchado eso de échale agua destilada cuando el nivel baje, pero cuidado, ese consejo solo aplica para baterías convencionales abiertas, no para las selladas ni AGM. Si agregas agua a una batería sellada, la dañas sin remedio. Ahora bien, si tu batería sí es de tipo abierto, el agua destilada es tu mejor aliada, pero solo cuando la usas correctamente. No se trata de llenar los depósitos hasta arriba, sino de mantener el nivel justo por encima de las placas internas. Si las cubres demasiado, el exceso de líquido aumenta la presión interna y puede hacer que los bornes se sulfaten más rápido. Usa siempre agua destilada pura, no de plancha, ni hervida, ni filtrada del grifo, y hazlo con el motor frío, nunca después de un recorrido. Dato técnico. Una batería bien balanceada en nivel de electrolito mantiene su densidad en 1260 y 5 gramos por cúbico centímetro. Si baja a 1200, el proceso químico pierde eficiencia y comienza la sulfatación. Manteniendo ese equilibrio, el ciclo de carga y descarga se mantiene casi perfecto, y eso es lo que permite que una batería dure más de una década sin perder fuerza. Truco número 5. Limpieza invisible. Uno de los secretos menos mencionados es que el polvo y la humedad son conductores parciales de corriente. ¿Sabías que una batería sucia puede descargarse lentamente aunque la moto esté apagada? El polvo mezclado con grasa crea una película conductiva entre los bornes que permite pequeñas fugas de energía. Y lo peor, no lo notas hasta que un día la moto no arranca. El truco está en mantener los bornes limpios y protegidos. Usa una mezcla de bicarbonato con agua, una cucharada por taza y un cepillo de dientes viejo para frotar suavemente los contactos. Luego seca con un paño limpio y aplica una fina capa de grasa dieléctrica o vaselina técnica. Eso evita la corrosión, bloquea la humedad y mantiene el flujo eléctrico puro. Parece algo insignificante, pero está comprobado. Una batería con bornes limpios mantiene un 5% más de eficiencia de carga. Y eso, a lo largo de los años, puede marcar la diferencia entre una batería promedio y una que dure más de una década. Truco número 6. No arranques a lo loco. Este punto puede salvarte de gastar cientos de soles. Cuando la moto no arranca al primer intento, muchos insisten girando la llave una y otra vez. Ese esfuerzo constante quema el motor de arranque y vacía la batería en segundos. Cada intento de arranque equivale a drenar el 2% de la capacidad total de carga. Si lo haces 10 veces seguidas, acabas de consumir el 20% sin siquiera haber arrancado. La técnica correcta: gira la llave, espera 3 segundos a que el sistema se estabilice y solo da un intento firme de máximo 4 segundos. Si no arranca, suelta, espera 30 segundos y vuelve a intentar. Mientras esperas, el electrolito se recupera y las placas internas se equilibran térmicamente. Así se evita el sobrecalentamiento interno y se alarga la vida del acumulador. Pequeños hábitos, grandes resultados. Y si crees que esto ya suena sorprendente, espera al siguiente bloque, porque ahí te voy a contar cómo algunos pilotos profesionales mantienen la batería de sus motos de competencia funcionando durante más de 12 años, incluso en condiciones extremas. También descubrirás por qué el voltaje de carga del alternador puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo si no sabes leerlo correctamente. Así que quédate, porque lo que viene a continuación puede cambiar para siempre la manera en que cuidas tu moto. Si te pareció sorprendente lo del bloque anterior, prepárate, porque lo que viene ahora separa a los motociclistas comunes de los verdaderos maestros del mantenimiento. Y créeme, lo que estás a punto de escuchar no aparece en ningún canal de mecánica tradicional. Algunos pilotos lo aprendieron con años de pruebas y otros por accidente, pero todos coinciden en algo: la batería no muere, la matamos por descuido. Truco número 7. El secreto de los 14.4 voltios. Muchos creen que mientras el motor esté encendido, el alternador ya hace todo. Pero aquí viene el truco que casi nadie explica. No todos los reguladores de voltaje cargan correctamente. El rango ideal para una batería de 12 voltios está entre 13.8 y 14.4 volts con el motor en marcha y las luces encendidas. Si tu sistema carga a menos de 13.5, la batería jamás alcanza su carga plena y se va degradando poco a poco.
Si supera los 14.8 volts, el exceso de energía hierve el electrolito interno, generando gas hidrógeno y deteriorando las placas. Aquí va el consejo de oro. Compra un voltímetro digital pequeño y conéctalo directamente al manillar. No cuesta más que un par de cafés y puedes salvarte de cambiar batería cada año. Cuando lo instales, observa la lectura. Si ves que al acelerar sobrepasa 14, 6 voltio, hay sobrecarga. Si baja de 13, 6 voltio, hay subcarga. Y si fluctúa mucho, revisa las masas y conectores del regulador. Un simple falso contacto puede engañar al sistema, haciendo creer que la batería está llena, cuando en realidad está muriendo lentamente. Muchos mecánicos no revisan eso porque toma tiempo y no deja ganancia inmediata. Pero tú, si haces esta simple verificación cada 6 meses, prolongas la vida útil hasta 5 veces más. Truco número 8. La respiración de la batería. Puede sonar raro, pero las baterías respiran. No como nosotros, claro, sino a través de pequeñas válvulas que liberan presión interna cuando sube la temperatura. ¿Y qué pasa si esas válvulas se bloquean por polvo o grasa? Pues imagina taparte la nariz mientras corres. La presión aumenta y el líquido interno se descompone. El resultado, la batería empieza a inflarse por dentro, los bornes se agrietan y de un día para otro deja de funcionar. La solución: limpiar las válvulas de ventilación cada 3 meses. No uses aire a presión ni agua. Basta con un hisopo seco o una aguja fina. Y ojo, en baterías selladas tipo AGM, esas válvulas están ocultas bajo una tapa lateral o superior. No intentes abrirlas, solo asegúrate de que el área esté limpia y sin residuos. Hay motociclistas que piensan que inflarse un poco es normal. No lo es. Una batería que se hincha ya perdió entre un 15% y 30% de capacidad, pero si la mantienes respirando libremente, el equilibrio químico interno se conserva, y ese simple detalle puede significar una década extra de vida útil. Truco número 9. El mito del alternador eterno. Aquí entramos en terreno serio. Muchos creen que el alternador de la moto no se desgasta, pero en realidad cada vez que lo sobrecargas, envejece. Si conectas accesorios como focos LED de alto consumo, cargadores, GPS o hasta bocinas potentes, estás exigiendo más amperaje del que el sistema puede ofrecer. Cuando el alternador trabaja forzado, la batería empieza a recibir una corriente irregular. Pequeños picos de energía que la golpean internamente. Y aunque no lo notes, esos microgolpes cristalizan el sulfato dentro de las placas. El truco está en medir el consumo total de tu moto. Suma el consumo de cada accesorio. Por ejemplo, una luz LED consume entre 20 y 30 vatio, un cargador USB entre 10 vatio, una bocina potente unos 40 vatio. La mayoría de alternadores pequeños soportan entre 120 y 180 vatio. Si pasas ese límite, le estás quitando años de vida tanto al alternador como a la batería. Lo ideal es mantener el consumo total al 80% de la capacidad máxima. Si respetas ese margen, el flujo eléctrico será limpio, estable y sin picos. Y sí, puede parecer un detalle técnico, pero los que lo aplican reportan baterías que duran más de 12 años sin reemplazo. Truco número 10. El enemigo silencioso: la humedad. La humedad es el asesino más silencioso de las conexiones eléctricas. No la ves, pero está ahí, oxidando lentamente cada borne, cada terminal y cada fusible. Si vives en zonas costeras o con lluvias frecuentes, tu batería sufre incluso sin usar la moto. Solución profesional: aplica spray dieléctrico o silicona protectora en los conectores cada 3 meses. Estos productos crean una película invisible que repele el agua y evita la corrosión. Y si guardas la moto en un lugar cerrado, no la tapes con plástico hermético. El aire necesita circular para evitar condensación. Usa una funda respirable o una tela de algodón gruesa. Además, algo que casi nadie hace: coloca una bolsita de sílica gel grande cerca de la batería. Ese pequeño truco, usado por pilotos de rally, mantiene el entorno seco y reduce la oxidación en los bordes. No parece gran cosa, pero esos pocos gramos de sílica pueden ser la diferencia entre una batería estable y una muerta en un año. Truco número 11. El poder de las cargas lentas. Aquí viene uno de los secretos más potentes. La mayoría de la gente cree que para revivir una batería basta con conectarla a un cargador rápido. Error. Las cargas rápidas generan calor interno y destruyen el material activo de las placas. El truco que usan los expertos es la carga lenta controlada.
también conocida como trickle charge. Se trata de aplicar una corriente muy baja, generalmente 1/10 de la capacidad nominal de la batería si es de 10. Se carga a 1 amperio, durante varias horas o incluso días. Esta carga lenta permite que el electrolito se recupere de forma pareja y que los cristales de sulfato se disuelvan. En algunos casos, baterías muertas han vuelto a la vida tras 48 horas de carga controlada. Claro, no es magia, es química bien aplicada. Y aquí va el consejo adicional. Si la batería está vieja, no la cargues mientras sigue conectada a la moto. Sácala, colócala en un lugar ventilado y nunca uses fuentes caseras improvisadas. Usa un cargador inteligente que corte automáticamente cuando alcance el 100%. Resultado, baterías con más ciclos de vida más estables y con menos riesgo de sobrecarga. Truco número 2. Desconexión estratégica. Este truco es simple pero poderoso. Cada vez que dejas la moto sin uso por más de 15 días, desconecta el polo negativo. Así interrumpes cualquier consumo parasitario, relojes digitales, alarmas, módulos, EQ, etc., que aunque parezcan mínimos, descargan lentamente la batería. Por ejemplo, un consumo de solo 20 mAh por día puede vaciar completamente una batería de 8A en menos de 3 semanas. Y cuando eso ocurre, se forman cristales de sulfato imposibles de revertir. Así que, si sabes que no vas a usar la moto por un tiempo, desconecta el cable negro, cúbrelo con cinta aislante y listo. Es como poner la batería en modo hibernación segura. Hay motociclistas que dicen yo la enciendo cada domingo para que no muera. Ya lo dijimos. Eso es un mito. La desconexión total conserva la carga intacta y evita envejecimiento prematuro. Truco número 3. El mito del arranque diario. Este consejo divide opiniones, pero los hechos hablan. Encender tu moto todos los días sin recorrerla al menos 10 kilómetros puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque el sistema eléctrico necesita tiempo para recuperar la energía que consume al arrancar. En trayectos cortos, el alternador no alcanza a reponer esa carga, y la batería vive en un ciclo incompleto. Al repetirlo día tras día, los niveles de carga se van reduciendo lentamente hasta llegar al punto de no retorno. Solución. Si vas a usar la moto solo para tramos cortos, conecta un mantenedor una vez por semana durante la noche. Esa práctica restaura los ciclos completos y evita la degradación química. Así de simple y así de poderoso. Truco número 4. La vibración mata. ¿Sabías que una batería puede dañarse solo por vibración constante? Sí, incluso sin sobrecarga ni fallas eléctricas. Las vibraciones del motor aflojan las placas internas, rompen los separadores y generan microfisuras en las celdas. Eso provoca fugas de electrolito y pérdida de capacidad. Consejo: verifica que tu batería esté bien sujeta. Usa soportes de goma o espuma para absorber vibraciones, especialmente si conduces en caminos irregulares. Un simple trozo de goma espuma bajo la base puede reducir las vibraciones un 60%, y esa diferencia puede hacer que tu batería te acompañe 10 o 15 años sin fallar. Hasta ahora has aprendido cómo mantener estable el voltaje, controlar la temperatura, proteger de la humedad y reducir la vibración. Pero lo más interesante está por venir. En el siguiente bloque, te voy a revelar los trucos prohibidos que usan los mecánicos veteranos para rejuvenecer baterías que todos daban por muertas, y cómo hacerlo sin gastar más de lo que cuesta un almuerzo. Además, veremos cómo elegir la batería perfecta según tu tipo de moto y qué errores comete casi todo el mundo al comprar una nueva. No te vayas, porque lo que sigue te puede ahorrar años de frustración y cientos de soles en reemplazos. Hasta aquí ya sabes mantener una batería viva durante años, pero lo que viene ahora va más allá. ¿Cómo devolverle la vida a una batería que todos daban por muerta? Sí, suena a magia, pero es pura ciencia. Y te advierto algo. Este bloque no le gustará a ningún vendedor de repuestos, porque si aplicas lo que te voy a decir, vas a gastar mucho menos de lo que ellos quieren. Truco número 5. El renacimiento químico. ¿Has escuchado eso de que una batería muerta ya no tiene arreglo? Bueno, eso es cierto, solo si la mataste del todo. Pero si todavía retiene algo de carga o muestra un pequeño voltaje, puede revivir. Aquí entra en juego el proceso de desulfatación, el secreto mejor guardado por los talleres especializados. Cuando una batería se descarga por completo, los cristales de sulfato de plomo se pegan a las placas internas como sarro en una tubería. Mientras más tiempo pase así,
más duro se vuelve ese cristal. Pero si logras romper esa capa microscópica de forma controlada, la batería vuelve a conducir electricidad casi como nueva. ¿Cómo hacerlo? Existen cargadores inteligentes con modo desulfatador que envían pequeñas pulsaciones eléctricas de alta frecuencia. Estas microdescargas hacen vibrar los cristales y los disuelven poco a poco. En 24 o 48 horas, una batería vieja puede recuperar hasta el 80% de su capacidad original. Eso sí, hay que tener paciencia. No es enchufar y listo. Y no intentes hacerlo con trucos caseros ni fuentes improvisadas, porque una mala frecuencia puede recalentar las celdas y dañarla del todo. Usa equipos certificados y, sobre todo, hazlo en un lugar ventilado. Si tu batería arranca después del proceso, no la sobrecargues de inmediato. Dale 24 horas de descanso y luego realiza una carga lenta normal. Así estabilizas el electrolito y aseguras que el rejuvenecimiento sea duradero. Truco número 16. La prueba del sueño profundo. A veces, una batería no revive no porque esté dañada, sino porque su sistema de control interno se durmió. Las baterías modernas, especialmente las AGM o de litio, tienen microchips que cortan la corriente cuando el voltaje baja demasiado, para evitar daños. El resultado, parece muerta, pero en realidad está bloqueada. Solución. Aplica un impulso de activación. Conecta en paralelo una batería cargada durante 10 segundos, asegurándote de que ambas sean del mismo tipo, 12 voltios. Ese pequeño pulso reactiva el circuito interno y permite que el cargador vuelva a reconocerla. Una vez detectada, desconecta la batería auxiliar y continúa con la carga normal. Este truco lo usan los técnicos de motos eléctricas y funciona incluso en baterías que llevaban meses sin uso. Es simple, seguro y puede ahorrarte cientos de soles. Truco número 17. ¿Cómo saber si vale la pena revivirla? Antes de lanzarte al proceso de desulfatación, hay una prueba casera para saber si tu batería aún tiene esperanza. Cárgala durante 12 horas. Déjala reposar 6 horas. Mide el voltaje. Si mantiene más de 12, 4 voltios, todavía tiene buena retención. Si baja a menos de 12, 0 voltios, el daño es profundo. Luego, conecta un foco halógeno de 35 vatios durante 10 minutos. Si el voltaje se mantiene por encima de 11, 8 voltios, está viva. Si cae en picada por debajo de 11, 0 voltios, no vale la pena seguir. Con esta simple prueba, puedes distinguir una batería realmente agotada de una que solo está dormida. Los talleres suelen desechar ambas por igual, pero tú ahora sabes identificar cuál puede revivir. Truco número 18. Carga de equilibrio final. Después de revivir una batería o tras largos periodos sin uso, se recomienda una carga de equilibrio. Este procedimiento consiste en mantener la carga al 100% durante al menos 6 horas, con corriente constante baja, 0,5 amperio a 1 amperio. Durante ese tiempo, las celdas internas se igualan químicamente y las diferencias de densidad se corrigen. Un truco de los mecánicos de competencia es colocar un pequeño termómetro digital de superficie sobre la batería mientras se carga. Si la temperatura supera los 45 grados Celsius, hay una celda dañada o un exceso de corriente. En ese caso, detén el proceso inmediatamente. El calor es señal de resistencia interna, y si lo ignoras, podrías arruinarla justo cuando la estabas salvando. Una batería correctamente equilibrada puede ganar hasta un 15% más de capacidad efectiva, y lo mejor, ese equilibrio mejora la estabilidad de arranque en frío. Truco número 19. Elegir la batería perfecta según tu moto. Aquí es donde la mayoría falla. No todas las baterías sirven para todas las motos. Algunos modelos funcionan mejor con AGM, otros con gel, y las más modernas usan litio. Y si eliges mal, puedes acortar la vida útil incluso antes de instalarla. 1. Baterías de ácido plomo abiertas son las más económicas y fáciles de mantener, ideales para motos pequeñas, de trabajo o uso urbano. Requieren revisiones periódicas de nivel y no soportan vibraciones extremas. Si las cuidas, pueden durar 8 hasta 10 años sin problema. 2. Baterías AGM, Absorbed Glass Matte, selladas, sin mantenimiento y con alta resistencia a vibraciones. Perfectas para motos deportivas o de ruta, no necesitan agua destilada, pero sí un sistema de carga preciso. Si tu regulador tiene variaciones de voltaje,
pueden sufrir sobrepresión interna. 3. Baterías de gel, parecidas a las AGM, pero con electrolito en forma de gel. Son estables y toleran descargas más profundas. Muy recomendadas para climas cálidos y motos que pasan tiempo sin uso. 4. Baterías de litio, ligeras, potentes y de carga rápida, pero más caras. Requieren cargadores específicos y no soportan temperaturas extremas. Ideales para motos de competición o de alto rendimiento. Consejo: nunca compres una batería solo por tamaño o precio. Verifica siempre el CCA, Cold Cranking Amps, que indica la capacidad de arranque en frío. Mientras más alto sea el CCA, más fuerza tendrá para arrancar el motor sin exigir tanto las placas internas. Una batería con 30% más de CCA puede durar hasta 5 años más bajo las mismas condiciones. Truco numeral 20. El mito del mismo modelo. Cuando reemplazas tu batería vieja, muchos vendedores te dicen, llévate esta, es la misma que la original. Pero eso puede ser una trampa. Las especificaciones cambian con el tiempo y un modelo similar puede tener menor capacidad o estar fabricado con materiales reciclados. ¿Qué debes hacer? Siempre revisa el código grabado en la carcasa. Fecha de fabricación. Una batería almacenada más de 6 meses empieza a perder capacidad, incluso sin usarse. Lo ideal es elegir una con fecha reciente, preferiblemente de menos de 3 meses. Y antes de instalarla, cárgala al 100%. Muchas vienen parcialmente descargadas y los talleres las montan tal cual. Eso genera una primera descarga profunda que acorta su vida desde el primer día. Sí, aunque suene increíble, muchas baterías nuevas mueren antes de los 3 años solo por esa mala práctica. Truco numeral 21. La activación inicial perfecta. Aquí va un secreto que los expertos guardan celosamente. La primera carga define la vida total de una batería. Cuando una batería se activa por primera vez, el electrolito se mezcla y las placas se forman. Si esa carga inicial es apresurada o irregular, las placas quedan desbalanceadas para siempre. Procedimiento correcto: llena la batería con el electrolito solo si es abierta. Déjala reposar 30 minutos. Cárgala con corriente baja, 1/10 de su capacidad durante 10 hasta 12 horas. Luego verifica que todas las celdas tengan igual nivel y densidad. Una batería bien activada al inicio puede duplicar su vida útil comparada con una mal cargada. Y aunque esto parezca exagerado, es una práctica estándar en los talleres de alto nivel. Truco numeral 22. El ritual de instalación. Muchos colocan la batería y listo, pero hay una secuencia que reduce el riesgo de daño eléctrico. Limpia los bornes y terminales con un paño seco. Conecta primero el polo positivo MAC, luego el polo negativo. Asegúrate de que los tornillos estén firmes, pero sin forzar. Aplica un poco de grasa dieléctrica. Enciende la moto y revisa el voltaje de carga. Este orden evita chispazos y descargas accidentales. Además, garantiza que el sistema detecte correctamente la nueva batería. Un mal contacto inicial puede provocar falsos códigos de error en algunas motos modernas. Hasta aquí ya sabes cómo devolver la vida a una batería muerta, cómo elegir la ideal y cómo instalarla correctamente sin acortar su duración. Pero el siguiente bloque va más lejos. Ahí te voy a revelar los trucos de temperatura, materiales y conducción que usan los moteros profesionales para que su batería dure lo mismo que el motor. Hablaremos del efecto del clima, del tipo de conducción y de cómo las vibraciones, los trayectos y hasta el tipo de aceite influyen en la carga eléctrica.